Hay una palabra que se repite mucho en los diarios, en los noticieros, en todos los servicios de información que hay, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Y la palabra es, dígalo fuerte conmigo, es crisis, crisis. Vivimos en un mundo que está en crisis y hablamos de crisis política y crisis económica y hablamos de crisis climática y hablamos de crisis sanitaria. Desde la pandemia hasta hoy han pasado 4 años aproximadamente y cada vez se escucha más este término, crisis. Y vos abrís los portales de internet, los diarios y ves la palabra esta y escuchamos las noticias y hay crisis por todos lados. El COVID mató a 20 millones de personas en el mundo y a 70 millones de personas que antes no eran pobres por el COVID ahora están en la pobreza. Porque esta pandemia generó problemas económicos también. Y escuchamos de la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania y al aumento del combustible y el aumento de los alimentos, que no solamente pasa en Argentina, pasa en todo el mundo. Y 100 millones de personas que antes no eran pobres por la guerra esta famosa, ahora ya pueden considerarse pobres. ¿Y los argentinos cómo estamos con respecto a la crisis? ¿Cómo? Más críticos que otros lados, ¿no? Nos sentimos como experimentados en el quebranto de la crisis, ¿no? Y los argentinos estamos un poco acostumbrados a convivir con esta palabra de la crisis. Y hablamos de crisis en el gobierno y hablamos de crisis en la oposición y estamos desesperados para que venga alguien y nos saque de la crisis. Leía un informe sociológico de nuestro país que dice que el 60% de los argentinos, 6 de cada 10 de nosotros, no vemos un buen futuro con respecto a nuestro país. Hay una sensación de no esperanza, una sensación de no futuro, una sensación de vacío. Hay como un desánimo en nuestros corazones. Y no hablando solamente de la iglesia, sino a modo general, ¿no? Por esta situación económica y sube el dólar y hay inflación y suben los precios y hay poco trabajo y estamos embarullados con este tema de la crisis y esto nos golpea a todos. Pregunta, ¿cómo debe reaccionar el Hijo de Dios cuando está en medio de la crisis? O te cambio la pregunta, ¿para qué sirve la crisis? ¿Para qué sirve la crisis? Para mostrar lo que uno verdaderamente tiene en el corazón, hermana, claro. Alguien dijo, muéstrame cómo te afliges y te diré en qué crees. Es decir, la forma en la que vos y yo, usted y yo reaccionamos frente al dolor, a la circunstancia difícil, frente a la adversidad, evidencia lo que hay en nuestros corazones. Esto está marcado y enseñado en la Biblia. Hermano, la crisis, amigo, vecino, yo no conozco el auditorio, la crisis es una oportunidad que Dios nos da para evidenciar lo que hay en cada una de nuestras vidas. Vamos a ver en Daniel capítulo 5, acompáñeme si quiere, si no vamos a leer todos juntos en la pantalla, una crisis política que fue la crisis más importante de la historia de la humanidad. Creo yo, había un estado, había un imperio que se llamaba Babilonia y este imperio de Babilonia tenía una ciudad capital que se llamaba igual que el estado o que el imperio, se llamaba la ciudad de Babilonia. Y este imperio era muy poderoso y se llevó puesta un montón de naciones y había crecido y tenía reyes que habían sido muy poderosos como Nabucodonosor, Nabónido, Belsasar, reyes que usted los puede googlear. ¿Qué hacemos cuando tenemos alguna duda? ¿Dónde vamos? Y vamos a Google y usted puede googlear estos nombres que yo voy a decir en esta noche y va a ver que esto está documentado no solamente en la Biblia, sino también en la historia secular. En una noche, escúcheme, en una noche el imperio babilónico se derrumba porque venía otro imperio de atrás que era el imperio medo-persa. Y hubo un general persa que se llamaba Ugbaru. ¿Cómo se llamaba? Más fuerte. Ugbaru, ¿sí? Después lo puede ver esto. Y el general Ugbaru sitió a la ciudad de Babilonia. Hoy ya no existe la ciudad de Babilonia, pero está donde hoy está ubicado Irak, esta ciudad muy poderosa, en la ribera del río Éufrates. Y el general Ugbaru sitió la ciudad de Babilonia y en una noche
el 6 de octubre, ahora cumplimos aniversario esta semana, el 6 de octubre del año 539 antes de Cristo, ¿sabe lo que hace? Desvía las aguas del río Éufrates y se mete por debajo de la doble muralla que tenía la ciudad de Babilonia. Y en una noche conquista esta ciudad y el imperio babilónico ¡puc!, se desploma. Piensa en una potencia mundial. A ver, mencióneme algún país que sea potencia mundial hoy. China, Estados Unidos, el que le guste a usted, ¿no? Póngale China. En una noche que de pronto venga un imperio poderoso y derrumbe a la nación china o derrumbe los Estados Unidos. Esto fue lo que pasó, ¿sí? Acá tenemos algunas imágenes. Esto es una representación hecha a computadora de lo que se supone que era la ciudad de Babilonia. Era una ciudad muy, muy linda, muy moderna para esa época. Estaba atravesada por el río Éufrates. Imagínense la cañada, ¿no? Nosotros tenemos la cañada, ellos tenían el río Éufrates y ahí había templos. Esta se llama la puerta de Istar, por donde se entraba al templo de Marduk, que se llamaba Sigurat, que era un templo en forma de pirámide. Tenía jardines flotantes, tenía mucha vegetación, porque el que estaba a la orilla del río. Bueno, ahí está el templo grande en forma de pirámide que lo hemos mencionado. Hasta ahí no más. Esta es una foto de también lo que se supone así era la ciudad de Babilonia. Todo lo que yo he mencionado recién ustedes lo pueden ver en el cilindro del rey Ciro. Anda a Wikipedia, después pone cilindro del rey Ciro. Es un cilindro de arcilla donde está escrito como una máquina de escribir de aquella época, ¿no? Está escrito todo lo que estamos mencionando. ¿Se acuerda cuando el rey Belsasar aquí en Daniel 5 estaba celebrando una fiesta y aparece una mano? ¿Se acuerda? Y la mano escribe algo. Dice el final del capítulo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Caldeos o babilonios es lo mismo. Verso 31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así termina el capítulo 5. ¿Qué pasa en este capítulo? Bueno, hay una fiesta, una celebración. En realidad no era una fiesta de alegría, era una fiesta para tratar de levantarle el ánimo a los funcionarios del imperio, porque ya sabían que el imperio estaba a punto de desplomarse. Entonces el rey Belsasar festeja y hace una celebración para tratar de levantar un poco la autoestima de estos funcionarios que estaba toda por el piso. Y en medio de esa escena aparece una mano que escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Yo cuando era chico pensaba que hablaba del presidente Menem. Digo, ¿qué tiene que ver? No, el riojano no existía en esa época, ¿no? Pero Dios dice, yo he pesado tu reino y le he puesto fin. Dios es el soberano, es el que controla los tiempos y Dios le pone fin al imperio babilonio y levanta un nuevo imperio que es el imperio persa. En esta noche, en pocos minutos, vamos a hacer un cuadro comparativo. ¿Cómo responde el incrédulo frente a la crisis? El rey Belsasar, rey de Babilonia, nos va a mostrar cómo una persona que no tiene fe en Dios responde frente a la crisis. Y en el otro extremo del péndulo, en este cuadro comparativo, vamos a ver cómo responde Daniel, porque Daniel era funcionario de este imperio. Daniel no era un extraño, si bien Daniel era hebreo del pueblo de Dios, pero él tenía funciones de funcionario allí. Pertenecía a los políticos, entre comillas, de este imperio babilonio. Y vamos a ver cómo responde Daniel frente a la crisis y vamos a ir viendo de qué lado estamos cada uno de nosotros. En primer lugar, el incrédulo, la letra I ahí significa incrédulo. El incrédulo reacciona frente a la crisis narcotizando. ¿Qué significa narcotizar? No hablen todos juntos porque no los escucho. ¿Qué es un narcótico? ¿Un medicamento para qué? Un calmante. ¿Qué es un narcótico? Una droga. ¿Para qué? Para anestesiar los sentidos. Esto es un narcótico, una sustancia que te adormece, que te atonta,
que te obnubila, que te bloquea el raciocinio. Eso es un narcótico, una droga que se usa para paliar el dolor, para paliar la ansiedad. Eso es un narcótico. Mire lo que dice versículo 1 y 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino, el narcótico histórico por excelencia, el vino, ¿no? Y ahí fíjate el verso 2, Belsasar, rey de Babilonia, con el gusto del vino, ya no solamente bebía, ahora gusto está hablando, ¿viste? O sea, estaba con el pico caliente Belsasar, con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Probablemente está habiendo una fiesta sexual acá, por eso habla de vino, habla de mujeres, habla de concubina. Querido, frente a la crisis, frente al dolor, frente a la ansiedad del corazón, el incrédulo, el que no tiene a Dios, reacciona narcotizando. Por eso en Argentina tenemos 4 millones de personas adictas al alcohol. En la provincia de Córdoba tenemos más de 300.000 adolescentes y jóvenes que son adictos a las drogas. Por eso hay tantas enfermedades de transmisión sexual. La sífilis, que es una enfermedad muy antigua, una enfermedad de transmisión sexual muy antigua, se ha quintuplicado el contagio de sífilis en los últimos 4 años. Es una enfermedad muy fácil de tratar, con 3 dosis de penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades internacionales, intramuscular. Duele un poquito porque es media espesa, nunca me la han puesto, pero así me dicen los pacientes. Con eso se trata, se resuelve, se soluciona. Sin embargo, ¿por qué se transfiere tanto esta enfermedad? Bueno, por el descontrol que hay en el uso de alcohol, en el uso de las drogas y también el libertinaje sexual. El incrédulo frente a la crisis reacciona narcotizando. ¿Habrá alguien acá que es adicto a algo? Dios quiera que no. Pero puede ser, por estadística, mire, yo estoy seguro que acá puede haber alguien que sea adicto o a las drogas, o al alcohol, o a la pornografía, o a algún hábito que está dominando alguna de nuestras vidas. El Señor nos dé fuerza para salir afuera. ¿Amén? Segundo, ¿cómo reacciona un incrédulo frente a la crisis? En segundo lugar, mira lo que dice ahí, reacciona con idolatría. Buscando a alguien a quien adorar, esto es idolatría. Buscando a alguien que ocupe el lugar de Dios. Versículo 4, mirá, bebieron vino y alabaron a los dioses. ¿A qué dioses adoraron? A los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Belsasar vio que el ejército enemigo estaba rodeando la ciudad de Babilonia y dijo, traigan a los dioses. ¿Y a qué dioses, Belsasar? Rey, ¿a qué dioses traemos? Y a todos los dioses. Cuanto más dioses, mejor. Y empezaron a traer dioses y uno y otro. Hoy diríamos, le prendió una velita a cada santo. O se jugó una fichita a cada número. ¿Cuál era la idea de Belsasar? Que alguno de estos dioses lo salve. Esta era la idea que tenía. Como él no creía en el Dios verdadero, dijo, traigamos mientras más dioses mejor, a ver si alguien nos soluciona el problema. Querido, esto se llama sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Hacer una ensalada rusa de creencias. Hacer una ensalada rusa de convicciones o de fe. Y así vive la sociedad que nos rodea. Vos y yo vivimos en una sociedad que es un caldo de cultivo en cuanto a la fe. Y vos le decís a alguien, yo creo en Cristo. Y esa persona te dice, yo también creo en Cristo. Y creo en el Papa, y creo en Buda, y creo en Mahoma. ¿Y en quién más hay que creer? ¿Sabe lo que es eso? Sincretismo religioso. Hermano, no esperes que nuestro mensaje caiga bien en el mundo. Porque vos y yo defendemos un libro que es la verdad absoluta. Y en este libro dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este libro enseña que solamente en este libro está la verdad de Dios.
Por eso cuando la iglesia sale afuera o cuando desde acá predicamos, nuestro mensaje no le va a caer bien a la gente. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad idólatra. Y no por eso podemos o debemos adulterar nuestro mensaje. ¿Amén? Decía Spurgeon, un predicador muy famoso de hace varias décadas atrás, un par de siglos atrás, este hombre decía: cuando una persona viene a la iglesia, se tiene que ir de dos maneras. O se tiene que ir convertida, transformado por el poder del evangelio, o se tiene que ir enojada con el predicador. Espero que nadie se vaya enojado conmigo, pastor, ¿no? Cuando uno escucha el evangelio, o el poder del evangelio lo transforma, o te tenés que ir enojado porque el que habló del frente te dijo tantas verdades que esas verdades a veces incomodan el alma. No a veces, siempre incomodan el alma del pecador. ¿Se da cuenta? Sincretismo religioso. El incrédulo frente a la crisis reacciona en primer lugar narcotizando. En segundo lugar, ¿cómo reacciona? Con idolatría. Tercero, no me quiero detener mucho, el incrédulo frente a la crisis reacciona con temor. Verso 6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Esto significa, tuvo ideas de muerte, tuvo una desesperación que lo atormentaba, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. No me va a salir a hacerlo, ¿no? Pero ¿alguna vez te desmayaste por una emoción muy fuerte? ¿A alguien le pasó que se desmayó por una mala noticia, alguna emoción muy fuerte? ¿Sabe lo que esto le pasó al rey? Si bien no llegó a desmayarse, pero se le bajó la presión por una descarga del sistema nervioso parasimpático. Literalmente se le aflojaron las piernas, no le llegaba el agua al tanque, ¿vio? Se quedó el cerebro sin sangre y empezó a debilitarse y a caerse por el miedo que tenía. Así responde el que no tiene fe en Dios frente a la crisis. Desde hace 3 años, después de la pandemia, esta parte, las estadísticas muestran que ha aumentado un 30% en nuestro país, en la Argentina, el consumo de psicofármacos, el Clonagin, el Trapax, el Alplax, una gran gama de medicamentos que hay, ¿no? El Humorap, la paroxetina, fluoxetina, hay un montón de antidepresivos y ansiolíticos. Ha aumentado el uso en nuestra sociedad. ¿Sabe por qué? Porque vivimos con gran temor, como le pasó a este rey. Han aumentado también los suicidios o los intentos de suicidio en nuestro país. Y no solamente en Argentina, en toda Latinoamérica, un 40% los intentos de suicidio. ¿Sabe quiénes son más vulnerables a este tema del suicidio? Adolescentes y jóvenes. ¿Sabes cuál es la primera causa de muerte en adolescentes y jóvenes? Primera causa de muerte: accidente de tránsito. ¿Sabes cuál es la segunda causa de muerte? Suicidio. ¿Cómo puede ser que un pibe que tenga toda la vida por delante tome semejante decisión? Porque hay temor, ansiedad y dolor en el corazón. ¿Sabe en quién ocurre esto? En el que no tiene temor de Dios. Así responde el incrédulo frente a la crisis. Cuarto lugar, no me voy a demorar, el incrédulo reacciona con imprudencia. Frente a la situación apremiante, cuando hay que tomar una decisión difícil y no sabemos qué hacer, el que no tiene fe en Dios y en este libro reacciona imprudentemente. Mirá, el rey gritó en alta voz, verso 7, que hiciesen venir magos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y le voy a dar un collar de oro, y será el tercer señor del reino. Claro, porque el padre de Belsasar era Nabónido, que estaba reinando en otra parte, y él era el primero. Después Belsasar el segundo, y acá Belsasar promete: el que me interprete la escritura de la pared, lo voy a hacer jefe de gabinete. Estaba ofreciendo un puesto público, ¿vio? Un carguito político. Imagínense, acá estaríamos todos desesperados llevando el currículum a ver si enganchamos, ¿vio? Y esto fue lo que ofreció el rey.
Esto es muy común, lo vemos en la Biblia, en otros casos también. La imprudencia, la rapidez sin pensar en la que actúa una persona que no tiene a Dios. ¿Te acordás cuando el rey Herodes en el Nuevo Testamento está festejando su cumpleaños y viene Salomé y bailotea delante de sus ojos? Y al rey le gustó tanto el bailoteo que le dijo: vení flaquita, vení, te voy a dar hasta la mitad de mi reino. ¡Qué locura! Prometerle la mitad del reino a una señorita que danzó y lo volvió loco al rey. Imagínense, ¿no? Las hormonas pum para arriba, y le ofreció la mitad del reino. Así responde el incrédulo cuando está frente a la crisis, con imprudencia. ¿Te acordás lo que dijo el Señor Jesús cuando uno tiene que tomar una decisión? Si estás por construir una torre, ¿qué tenés que hacer? Sentarte y hacer cálculos. ¿Cuánto sale la bolsa de cemento? Y bueno, vamos a Zárate y vamos a Lisi y preguntamos y tenemos que hacer números. No vaya a ser que estemos edificando la torre y nos quedemos sin plata a mitad de camino. Es tan básico como eso dice Jesús. Si hay un rey que sale a la guerra, ¿qué tiene que hacer? Sentarse a hacer números, ¿no? Creo que está en Lucas 14, Lucas 18, no me acuerdo ahora. Querido, mira para atrás en tu vida. Yo miro para atrás. No he reaccionado a veces con imprudencia frente a las circunstancias difíciles de mi vida. ¿Nunca te has metido en un trabajo a las apuradas sin medir y sin pensar si eso es lo que agrada a Dios? No me contestes. ¿Nunca te has metido en una carrera universitaria sin orar y sin pedir consejo a Dios? ¿Nunca te has metido en una relación sentimental, amorosa, sin pedirle consejo a Dios? No me contestes. Pero a veces pasa, ¿no? Que nos metemos y tomamos decisiones y lo hacemos imprudentemente. ¿Cuál es el mejor antídoto que tenemos los cristianos frente a este punto? A la imprudencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fuerte. Orar. Hay un versículo que es un cheque en blanco que está en la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 1. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos en abundancia. Qué texto lindo, pastor, ¿no? Y a veces tenemos eso a disposición nuestro y no nos sentamos a orar o no nos arrodillamos a buscar la dirección de Dios. ¿Cómo reacciona el incrédulo frente a la crisis? 23 minutos. ¿Me aguantan un ratito más? ¿Sí? ¿Sí? Un ratito más. ¿Cómo reacciona el incrédulo? Con limitaciones. Me encanta este texto del capítulo. Mira, entonces fueron introducidos todos los sabios. Diga conmigo, todos los sabios. Todos los sabios. Mira, seguimos. Fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Diga conmigo, no pudieron. Diga conmigo, todos los sabios no pudieron. Todos los sabios no pudieron. Este texto hermoso nos muestra que frente a distintas circunstancias de la vida, ni la ciencia, ni el dinero, ni la medicina, ni los consejeros, ni los puestos, ni los contactos que uno tiene alcanzan. Porque hay circunstancias que solamente las maneja Dios. Pregunta: ¿solamente los incrédulos tienen limitaciones? ¿Los creyentes tenemos limitaciones? ¿Sí o no? Pero Pablo no dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Los creyentes tenemos limitaciones o no? Mire lo que dice esta frase que me gusta mucho. Mientras un incrédulo desespera al ver sus limitaciones, el Hijo de Dios o el creyente, en cambio, en medio de las limitaciones que tenemos, nos rendimos frente a un Dios que es ilimitado. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en... Claro, yo soy limitado, pero Cristo es ilimitado. Y yo postro mi vida delante del que es todopoderoso. Amén. ¿Cómo reacciona un incrédulo? Número 1, narcotizando. Número 2, con idolatría. Número 3, con temor. Número 4, no me acuerdo. Número 5, con limitaciones. Y quiero cerrar esta parte y pasar rápido a la otra parte. El incrédulo reacciona buscando
algo superior. La reina madre ya se había ido del banquete, de la fiesta, pero escuchó los gritos y volvió. Mirá, la reina, por las palabras del rey y de los príncipes, entró en la sala del banquete y le dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Claro, la madre lo vio pálido, paliducho al hijo. Y mira cómo sigue. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Mira cómo sigue. Y en los días de tu padre, Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. ¿De quién está hablando la reina madre? De Daniel. Y mira cómo dice, me encanta lo que está subrayado: un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Si te fijas en el capítulo anterior, no lo hagas ahora, después en tu casa lo haces, 3 veces Nabucodonosor lo menciona a Daniel de la misma forma: un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Esta gente que eran paganos, eran de Babilonia, no conocían a Jehová, al Dios israelita, al Dios verdadero, sabían que en Daniel había algo distinto, algo superior. Pregunta, hermano, ¿estos babilonios saben algo de la Trinidad? ¿Saben de la Trinidad? ¿Y por qué habla de varios dioses? ¿Saben algo del Espíritu Santo esta gente? ¿Y por qué habla el Espíritu de los dioses santos? ¿Sabe por qué? Porque ellos no entienden teología, pero sí detectan que Daniel tiene algo distinto en su vida. Hermano, aplicación sencilla, fácil para nuestra vida. El mundo no sabe doctrina. El mundo no entiende teología y todo lo que vos y yo entendemos. Pero el mundo sí puede detectar cuando vos y yo vivimos una vida de santidad y de pureza que agrada a Dios. Amén. Y los mismos que te critican porque venís a la iglesia, los mismos que se ríen de vos y se mofan de vos, querido adolescente y joven, cuando vos hablas de santidad y de pureza y de virginidad, todos estos conceptos que están tan pasados de moda, los mismos que se ríen de vos, cuando estén frente a la crisis, van a venir a buscarte a vos. ¿Sabés por qué? Porque ellos saben que en vos hay algo distinto. Nosotros sabemos qué es el Espíritu Santo, y nosotros le ponemos nombre y apellido. Ellos no lo saben, pero sí pueden detectar que en nosotros hay algo superior. ¿Amén? ¿Cómo reacciona el incrédulo? Bueno, acá se repite, ¿no? Esa misma frase, el Espíritu de los dioses santos. ¿Cómo reacciona el incrédulo frente a la crisis? Narcotizando, con idolatría, con imprudencia, limitaciones, buscando algo superior. Terminamos esta parte y ahora vemos la entrada de Daniel en escena, muy rápidamente. ¿Para qué sirve la crisis? Ya lo dijimos un poquito al comenzar la reunión. Fíjate verso 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: yo pues he oído de ti que puedes interpretar, que puedes resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y te voy a dar un collar de oro y serás el tercer señor en el reino. Y acá entra Daniel en escena, mira lo que le contesta. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti. Diga conmigo esa frase: tus dones sean para ti. Qué linda respuesta de Daniel. Guardate tus regalos, rey. Mirá, da tu recompensa a otros. Yo voy a leer la escritura al rey y le voy a dar la interpretación. Y acá Daniel empieza a interpretar. Mirá, verso 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años tenía Daniel cuando entra en escena acá? 17 tenía cuando fue llevado a Babilonia. Eso pasó bastante más atrás. ¿Cuánto tenía acá? Era un ochentón ya Daniel cuando entra en escena, Ya era un hombre mayor, maduro, tenía cerca de 80 años. Algunos dicen 82, 85 años. Y fíjate cómo responde frente a la crisis. Hermano, ¿sabe lo primero que hace Daniel? Dar gloria a Dios.
Daniel es ofrecido ahí los tributos, la honra, y Daniel dice, no me miren a mí, yo no quiero honra para mí. Y él enseguida desvía las miradas y mira cómo interpreta acá: el Altísimo Dios le dio a tu padre. Daniel dice, acá el que pone y saca a los reyes es Dios. ¿Para qué sirve la crisis? Para darle la gloria a Dios. ¿Estás atravesando una crisis? ¿Has atravesado crisis en tu vida? ¿Has tenido problemas en casa? ¿Estás atravesando una enfermedad, un dolor, una angustia, alguna situación? Capitaliza esa crisis para darle gloria a Dios, porque para eso sirve la crisis. Me gusta esta frase, mira, Dios puede hacer el mejor de los manjares con los peores ingredientes. ¿Cuántos saben cocinar acá? A ver, salúdenme. Todos los que pueden cocinar. Estaría bueno probar, hermano, ¿no? Porque hay muchos cocineros acá. Algún día vamos a probar algo. Para hacer un buen manjar, ¿qué tenés que usar vos? Buenos ingredientes. Yo no puedo hacerme un buen asado si la carne que traigo es de mala calidad. No me puedo hacer una rica pizza si el queso es malo, la salsa es mala. Porque para hacer un buen manjar tengo que usar buenos ingredientes. ¿Sabes que con Dios no es así? Vos a Dios le podés dar todos los malos ingredientes de tu vida. Y Dios, con toda la miseria que vos le des, te va a generar un buen manjar. Lo podemos ver en la vida de Daniel, lo podemos ver en la vida de José. ¿Te acordás, José? Todos los mambos que tenía José, la familia que vino, lo quisieron matar los hermanos. Y Dios transforma la maldición en bendición. Hermano, dale a Dios tu crisis. Dale a Dios tu pasado, tu miseria, tu angustia, tu culpa. Y Dios transforma todo eso en bendición. Amén. Para eso sirve la crisis, para darle la gloria a Dios. Segundo, ¿para qué sirve la crisis? Para dar testimonio de nuestra fe. Si vos lees el libro de Daniel, los primeros 6 capítulos que son narrativos, estaba Daniel y sus amigos en una nación pagana como Babilonia, y continuamente los paganos estaban observando como en un microscopio la vida de Daniel y de sus amigos. ¿Te acordás? El foso de los leones viene en el capítulo 6, y en el capítulo 3 tenemos a Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego, y continuamente, lo repito, los paganos están mirando cómo vive el creyente frente a la crisis. Hermano, en medio de la crisis y de la dificultad, el mundo examina nuestra respuesta. ¿Qué observa el mundo en nuestras vidas? Mirá, finanza, familia y moralidad. Estas 3 cosas el mundo nos observa. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cuán obediente sos a tus padres? El mundo nos observa en la familia. Y el mundo nos observa en las finanzas. ¿Cuán prolijos somos con el pago de los impuestos y con la administración del dinero? El mundo nos está observando. Y la moralidad, el mundo quiere saber cómo administramos nuestro cuerpo, nuestra sexualidad. Continuamente está ahí, minuciosamente examinando nuestras vidas. Pregunta, ¿la Biblia habla de estos 3 temas? ¿Mucho o poco? Muchísimo. Anda a Génesis y vas a ver cómo se crea el matrimonio. Anda a Proverbios y vas a ver todo un libro donde hay un padre que le da consejos a un hijo. Y anda a Cantar y va a ver la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Y anda Pablo y te va a hablar de la relación entre el esposo y la esposa, y Pedro lo mismo. ¿Y habla de finanza la Biblia? ¿A dónde? Proverbio. ¿Y dónde más? Hay un montón. El 75% de las parábolas que contó el Señor Jesús en el Nuevo Testamento hablan sobre el amor a las riquezas y el problema que eso genera en el corazón del hombre. Mire si habla la Biblia de finanzas. ¿Habla de moralidad la Biblia? Un montón. Vos vas a ver que cuando vos vivís una vida con una moralidad agradable delante de Dios, hay bendiciones. Y cuando vos vivís una vida sin obedecer a este libro con respecto a la moralidad, van a haber consecuencias. Esta semana hablaba en el colegio Morris a chicos de 6º grado sobre sexualidad. Y terminé la charla y
¿Quieren hacer preguntas, chicos? Y todos los chicos, no todos, pero muchos chicos preguntando. Me sorprendieron la cantidad de preguntas sobre ideología de género y sobre homosexualismo. Chicos de 12 años. 12 años. Y yo les repetía esto. Dios nos creó, nos dio la sexualidad, nos da libertad para vivirlo, pero las consecuencias llegan tarde o temprano. Dios no paga al final de cada día, pero paga siempre. Y cuando uno obedece este libro, hay bendición. Y cuando uno le da la espalda a este libro, siempre van a haber consecuencias. De eso no se puede zafar. Por eso Dios nos da consejos sobre estos temas, porque el mundo nos observa. Dice Moody, si Cristo está en tu casa, los vecinos pronto se darán cuenta. Qué lindo, ¿no? Cuando Jesús reina en un hogar, ese testimonio se nota, ¿no? Como dicen, como que el gaucho cuando recibió a Cristo, hasta el perro y el caballo, ¿no, Dante? Se dieron cuenta porque era más amoroso, más... Dicen que cuando el lechero recibió a Cristo en el pueblo, estamos hablando de una historia vieja, ¿no? Cuando el lechero recibió a Cristo, todo el pueblo empezó a tomar leche de mejor calidad. Y todas las señoras hablaban, ¿cómo puede ser que desde que el lechero es cristiano la leche es más rica? Y hablaban en todos lados, iban en la panadería y en el supermercado. ¿Viste que el lechero recibió a Cristo y ahora la leche es más rica? Y entonces un día una señora se lo encuentra al lechero y le dice, señor lechero, estamos todos sorprendidos por la calidad de su leche. ¿Ha cambiado las vacas? ¿Ha conseguido mejores pastos para sus vacas? Y el lechero le dice, no señora, mire, las vacas son las mismas, el pasto es el mismo, el que cambié fui yo, ahora ya no le echo agua a la leche, señora. Y claro, ¿no? Cuando uno recibe a Cristo, eso se nota en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el trato, porque el testimonio cambia. ¿Para qué sirve la crisis? Para dar gloria a Dios, para dar testimonio de la fe. Tercero, para darles respuestas al mundo. Para eso sirve la crisis. Porque ante la necesidad del mundo viene buscando respuestas. En aquella misma hora aparecieron unos dedos, bueno, ya lo hablamos, y el rey veía la mano, entonces el rey palideció, sus rodillas daban la una a la otra, y el rey gritó en alta voz que hicieran venir magos caldeos y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura, el rey dijo que venga, que venga, cualquiera. Así vive el mundo, hermano, buscando respuestas de parte de cualquiera. Por eso cuando aparece cualquier bobo, para usar las palabras de nuestro capitán, cuando aparece cualquier bobo hablando soncera, están todo el mundo desesperado. A ver qué dice este, porque tienen comezón de oír. Dígame si el mundo no vive así, buscando respuestas de parte de cualquiera. ¿Y quién tiene las respuestas? Nosotros. No por el valor nuestro, sino porque tenemos este libro. Y cada domingo la voz de Dios truena en este púlpito. Amén. Y así tenemos que estar preparados, hermano, para darle respuestas a este mundo que vive en crisis y no encuentra respuestas. Y vos y yo tenemos que dársela. No solamente desde la iglesia, sino cada uno de nosotros individualmente con la palabra de Dios en nuestra mano. Amén. ¿Para qué sirve la crisis? Para dar gloria a Dios, para dar testimonio, para dar respuestas. Cuarto y último, para mostrar certezas de nuestra fe. ¿Cuál es el tema principal del libro de Daniel? ¿Sabes cuál es el tema principal de Daniel? Soberanía, la soberanía de Dios. Dios pone y saca reyes porque Él es soberano. Dios levanta imperios y derriba imperios porque Dios es soberano. Y esto es lo que impacta al mundo. Cuando un grupo de locos nos juntamos los domingos a la noche a cantar de la alegría de vivir y a cantar y agradecer a Dios aún en medio de un mundo que está en crisis. Esto es lo que impacta al mundo. ¿Sabe por qué? Porque estamos mostrando certezas de nuestra fe. Como decía la hermana recién. ¿Para qué sirve la crisis? Para demostrar en lo que creemos. ¿Cómo vivís frente a la crisis? Dice John Piper, un escritor, un predicador famoso, no importa en qué dirección se mueva el mercado, Dios es siempre mejor que el oro. Qué lindo, ¿no?
Dios es siempre mejor y aunque suba el dólar, si no alcanzás a pagar los 800 pesos que vale el dólar blue, invertí en Dios, hermano, que ese es el precio que no cambia, es lo que te va a dar estabilidad en tu vida. Dios es siempre fiel, Él es soberano, Él tiene control de cualquier circunstancia en nuestra vida. Él no solamente vive en el cielo, Él reina desde el cielo. Amén. Y Él tiene soberanía y control en nuestras vidas absolutamente. ¿Cómo responde el incrédulo frente a la crisis? ¿Cómo responde el creyente frente a la crisis? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Si algo de lo que hemos hablado en esta noche te ha demostrado que estás de este lado, del lado peligroso, si hoy te has dado cuenta que respondes tratando de acallar el vacío con algún narcótico, alguna droga, si buscas algo que ocupe el lugar de Dios, si hay desesperanza, ansiedad, dolor en tu vida, hay un puente para pasar de un lado al otro. Dice Pablo, y con esto termino, Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay una forma de transitar de un lado al otro, y esa forma es la cruz de Cristo. Hermano, que ya tenés a Cristo, hoy vamos a hacer memoria de este puente. Y muchos de los que estamos hoy hemos pasado por ese puente. Vivíamos así, pero un día nos encontramos con Jesús, atravesamos por la cruz y hoy estamos de este lado. Y tenemos problemas y tenemos dificultades y se nos enferman los hijos y tenemos diagnósticos que a veces son difíciles de enfrentar y tenemos crisis y nos cuesta llegar a fin de mes, pero hoy vivimos de este lado. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido abrazados por el poder de Jesucristo. Disfrutemos estos símbolos que nos llevan a la cruz. Y si hay alguien que todavía no tiene certeza, hoy recibí a Cristo en tu corazón. Decirle: Señor, yo quiero vivir tranquilo. Yo quiero vivir entendiendo que soy un hijo de Dios. Yo creo que en la cruz pagaste el precio de mis pecados, de mis culpas. Por eso hoy quiero abrazarme a ti y empezar a caminar con Jesús cada día.